¿Qué tal amigos de Liderazgo 101? Hoy les voy a hablar de cómo hacer un discurso. Lo más importante y lo primero es el mensaje. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Cuál es el propósito del discurso? Un discurso, valga la redundancia, puede ser para entretener, para informar, para llamar a la acción, para demostrar una teoría, para elogiar a una persona o a una institución, para hacer una denuncia, para presentar tu opinión o quizás para contar una historia. Hay tres partes de un discurso, que son el inicio, el cuerpo y la conclusión. Investiga primero de cuánto tiempo dispones. Es importante que lo escribas el discurso. Entonces, a mí me funciona que una página de escrito, de un discurso escrito, es como 30 segundos, 4 minutos. O sea que 2 páginas me dan para un discurso de 7 a 8 minutos. Y así puedes calcular más o menos el tiempo que va a durar. Ahora, escribe en una línea el propósito, lo que quieres alcanzar. Por ejemplo, informar al público sobre los peligros de consumir agua del río, por decir algo. Destacar los logros del director de la escuela en el último año. Ese es el propósito general del discurso. Una vez tengas esto, entonces empiezas a escribir tu discurso. Como les dije al principio, hay un inicio, hay un cuerpo y un final. El inicio tiene que llamar la atención, tiene que captar al público. Entonces, se recomienda quizás iniciar con una pregunta o con una frase que impacte. El hombre no es derrotado por su enemigo, sino por sí mismo. Entonces empiezas a hablar. ¿Por qué? ¿Sabía usted que... preguntas como esta. ¿Cuántos de ustedes no han presentado un discurso por el miedo escénico? Y empiezas a hablar del miedo escénico. Luego, en el cuerpo, es donde desarrollas la idea. Es bueno incluir testimonios, estadísticas, hechos y a veces frases. Lo importante de esto es que siempre incluyas quién es el autor original, que cites el autor. Conócete a ti mismo, de Sócrates, por decir algo fácil. Estadísticas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, hay un 40% de dominicanos que no tienen acceso al internet. Bien, si el lugar lo permite o tu discurso de alguna manera lo necesita, puedes usar ayudas visuales, fotografías, recortes, proyecciones, pero ten mucho cuidado porque la gente se puede distraer con esto. Por ejemplo, un video. No puedes poner un video y seguir hablando de otra cosa porque la gente se puede concentrar en el video y perderse lo que estás diciendo. Así que tener mucho cuidado con las ayudas visuales. Finalmente viene la conclusión. Allí debes asegurarte de que se responda la pregunta que hiciste al inicio o que el propósito, la línea que escribiste, quede resuelta. Se usa mucho también en la conclusión hacer como un pequeño resumen de los puntos más importantes. Trata de que estos no sean más de 3 o 5, porque entonces también se diluye. Si se te olvidó decir algo durante el discurso, no lo metas después en la conclusión, porque se va a alterar y además al final, como dicen en Toastmasters, la gente no sabe
que a ti se te olvidó algo. El único que sabe lo que se te olvidó o lo que dijiste eres tú. Otra consideración importante es, lo leo el discurso, me lo aprendo de memoria. ¿Qué es mejor? Bueno, depende de las circunstancias. Pero siempre es bueno sabérselo de memoria, porque si no te lo sabes bien, lo que vas a decir, eso contribuye al nerviosismo, al miedo escénico. Aunque no lo vayas a decir palabra por palabra, es bueno memorizarlo. No hay que sabérselo de memoria, sí, palabra por palabra, porque esto no es una obra de teatro, es un discurso. Ahora, te lo aprendes para poder conocer bien lo que estás diciendo. Entonces, una técnica es leer un párrafo y decirlo de memoria. Leer un segundo párrafo, leer el primero y el segundo párrafo y tratar de decirlo de memoria el primer y segundo párrafo. Leer el primero, el segundo y el tercer párrafo y tratar de decirlo de memoria, y así sucesivamente. Trata de utilizar la variedad vocal. Las cosas que deban tener cierto impacto o énfasis, quizás puedes subir un poco el volumen. Hay cosas que quieras que se entienda mejor, quizás decirlo un poco más despacio. Cuida las transiciones entre un punto y otro, y así. Bien, recuerda, tiene que haber un inicio, un desarrollo y una conclusión. Lo más importante es el mensaje. Escribe el propósito en una línea. Para iniciar, trata de captar la atención de las personas con alguna pregunta o una frase interesante. En el desarrollo, incluye estadísticas, testimonios, hechos, ayudas visuales, lo que más convenga. En la conclusión, tienes que responder la pregunta inicial o lo que el propósito debe estar bien descrito. Quizás también puedes incluir, detallar los puntos más importantes de tu discurso. Bien, si tienes preguntas, puedes escribirme a tomashernandez@liderazgo101.net. Hasta la próxima.